Cada tanto aparecen, y tenemos la suerte de que así sea, personas que iluminan, que dejan un sendero, que dejan huella, que inspiran, que laburan y la reman y le meten, porque se apasionan en lo que se hacen, se comprometen y buscan la mejor versión, no de ellos específicamente, sino de todos los sectores y todas las personas para las que trabajan. Nosotros los llamamos picantes, porque son muy buenos en lo que hacen. Nuestro invitado de hoy es uno de esos, licenciado en Economía, doctor en Economía, fundador y director de Economic Trends, una empresa que se focaliza en estudios de punta a punta sobre distintos sectores de la actividad económica, director del Instituto de Economía Política del siglo XXI, profesor, escribió un montón de libros, conferencias y demás. Es Gastón Utrera, es cordobés. Gastón, bienvenido. Muchas gracias, Laura, y qué honor estar acá y qué buena presentación. Te agradezco mucho, muy elogiosa. ¿Cuántos trabajos tenés? Varios, porque me desempeño en varios ámbitos. Uh-huh. Mencionaste Economic Trends, una empresa que fundé hace 13 años. Hay una empresa nueva que arrancó hace 3 años que se llama Docta Coding, que aplica inteligencia artificial y algoritmos a resolver problemas económicos y sociales y de negocios en distintos sectores. Soy director, como decías, del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo XXI. Y en Economic Trends especialmente trabajamos para fortalecer las capacidades de cámaras empresarias y colegios profesionales para interactuar con el sector público y plantear políticas públicas, y eso me hace interactuar con una cantidad enorme de sectores totalmente distintos, súper interesantes cada uno, el sector de la salud, el sector del transporte de cargas, distintos sectores industriales, sectores de economía del conocimiento, montones de sectores, y algo que es posible, Laura, porque no requiere que yo sea el experto de cada uno de esos sectores. Están sentados ahí Uh-huh. los picantes de cada uno de los sectores, que son los que saben, los que hace décadas que están todo el día pensando en su negocio, resolviendo problemas, y eso hace que nosotros, en realidad, en lugar de ser una especie de expertos en cada sector, seamos lo que aportamos metodología a esa inteligencia colectiva, a ese conocimiento, y eso hace posible que estemos en un montón de sectores muy diferentes. ¿Para qué? ¿Qué van a buscar esos sectores? Originalmente, las entidades empresarias tenían una lógica que podríamos denominar testimonial, sin la carga negativa que lo testimonial tiene en la política, cuando hay una candidatura testimonial, ese tipo de cosas, sino algo natural de sectores empresarios que van al sector público, municipal, provincial, nacional, a plantear problemas y se vuelven esperando soluciones. A fin de cuentas, para eso está el sector público, para resolver y diseñar políticas públicas, y los privados para trabajar y, en todo caso, llevar los problemas. Eso no tiene nada de malo intrínsecamente, solo que no funciona, y mucho menos en un país con tantas cuestiones a resolver, a solucionar, cuestiones tan complejas, tan intrincadas. Entonces, nuestra actividad ha llevado a que en distintos sectores empresarios, distintos sectores de actividad, cada uno a su ritmo, vayan migrando a una postura propositiva en un sentido bien específico de estudiemos en profundidad los problemas y los definamos con precisión, estudiemos las alternativas para solucionarlo a través de políticas públicas como si nosotros estuviéramos gobernando, cosa que no ocurre, pero como si estuviéramos en esa posibilidad, estudiemos la intersección entre esas alternativas de solución y la lógica política y los intereses de quien está gobernando, recién ahí formulemos propuestas de políticas públicas en esa intersección con altísimas chances de ser adoptadas porque están pensadas con la lógica del otro. Del que gobierna. Y eso está cambiando las cosas. Cayeron muchas fichas el año pasado en Córdoba cuando logramos resultados concretos en el Congreso. Primero con la primera ley de bases en enero. Ahí te pregunto de eso, pero entonces se trataría de dejar la lógica de estas cámaras, centros y demás, de juntarse a comer sanguchito y llorar para ir a pedir al Estado y quejarse siempre por lo mismo y quejarse porque no te dan respuestas. Exactamente. A llevarlo a solución. Exactamente. Pero a medida. Totalmente. Digo, con el discurso del que gobierna, para que le cierre. Le tiene que cerrar el que está gobernando. Y mucha gente me
ha preguntado muchas veces, che, pero con este gobierno es más fácil que con el anterior. Es exactamente igual. ¿Cómo que es igual? Si al gobierno anterior le llevabas una solución para tu sector que implicara apertura, desregulación, te decían que no y no te recibían más. Si vos a este gobierno le llevas una alternativa de solución que implica cerrar la economía, más intervención del Estado, te dice que no y no te recibe más. Esa lógica es universal. La intersección de intereses es lo que tenemos que buscar. Mirá lo que está ocurriendo ahora con el sector de la industria. Es muy interesante porque baja esto de lo conceptual a lo concreto. A ver. La industria a nivel nacional no está pudiendo dialogar con el gobierno nacional, porque la industria va a plantear políticas para la defensa de los empleos industriales y el presidente de la nación le dice, no me interesa, yo estoy acá para arreglar la macroeconomía y después el que sea competitivo seguirá y el que no haga el favor de fundirse lo más rápido posible. Van a pedir que posible. cierren las importaciones, por ejemplo, que no se las abran. ¿Qué logramos nosotros con alguien que entiende muy bien esta lógica? Gustavo del Boca, presidente de la Cámara Industrial Metalúrgico y de Componentes de Córdoba, fuimos a la Secretaría de Trabajo de la Nación con el siguiente planteo. Esta gente defiende la industria y lo va a defender siempre y cree que Argentina tiene que tener industria. El gobierno de ustedes no cree en eso. El presidente plantea esto de yo arreglo la macro y después arréglense. No venimos a discutir eso. Cada uno seguirá con esas convicciones, esas banderas, pero acá lo que venimos a plantear es si están de acuerdo con trabajar en la enorme intersección de intereses comunes que sí hay entre la industria y el gobierno nacional. ¿Cuál es esa intersección? La industria necesita bajar costos para poder competir con dólar bajo y ustedes en el gobierno necesitan bajar costos para que el plan económico funcione sin devaluación. ¿Están dispuestos a trabajar en esa intersección con convicciones distintas y motivaciones distintas? La respuesta enfática es sí, y estamos llevando nuestras propuestas de reforma laboral que también tiene una lógica particular de temas concretos, soluciones concretas para poner sobre la mesa. O sea, eso es bien propositivo. Un ganar y fingir demencia en las diferencias, de última. Ni siquiera te diría fingir demencia, es ponerlo sobre la mesa, porque hay otra cuestión. Hay mucha resistencia en muchas entidades empresarias que yo primero no entendía. ¿Cuál es la resistencia a ir de manera propositiva y seguir llevando soluciones que tienen el no garantizado? Y me empecé a dar cuenta que es los propios me aplauden si yo voy a decirle en la cara a Milei que está equivocado con la industria, aunque me vuelva sin nada. Y tengo miedo, como dirigente empresario, esa es la lógica, que los propios me castiguen, me critiquen, si yo no llevo esas banderas al gobierno. ¿Cuál es la solución? Explicita las banderas, pero no las pongas como argumentación. Volviendo a lo que te decía Gustavo del Boca, lo explicitamos. Che, ellos defienden la industria. Que nadie lo critique por no defender la industria, la va a seguir defendiendo. Lo va a plantear en todos los foros, en todas las entrevistas, solo que acá no viene a ponerlo en la mesa porque sabe que ustedes piensan distinto. Está explicitado, fíjate, no es fingir demencia, está explicitado qué piensa cada uno y que no hay posibilidad de acuerdo en ese sentido. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de políticas públicas en la intersección de intereses, porque ahí sí hay que avanzar. Eso, Laura, es absolutamente inédito y es disruptivo, y yo lo pensaba por nuestra situación en Argentina y todo lo complejo que tenemos que arreglar, y me doy cuenta ahora que contando esto en distintos lugares de Latinoamérica, dice, sí, es por ahí. Útil, es por ahí. Es por ahí. Efectivamente, es un rol totalmente distinto del empresariado. Sí, el punto es si podés encontrar esa intersección, porque probablemente te pase que con algún gobierno, en alguna gestión, esa intersección sea extremadamente compleja. En países más estables, más normales, es más probable que eso ocurra. En Argentina está tan llena de distorsiones, de problemas acumulados, que en todo caso lo que ocurre es, de esta parte de los problemas nos podemos ocupar de esta manera en esas intersecciones y dejamos para otro momento lo que cae en ese terreno fuera de la intersección de intereses comunes. Pero avancemos con lo que sí podemos avanzar en intersección de intereses y dejemos para otro momento lo otro. Es antiintuitivo porque en general, me ha pasado un montón de veces, che, ya que vas, lleva también este tema. Claro. No, porque la batalla es, vamos con este tema donde tenemos chance de convencer y si incorporamos este otro tema, nos vamos a venir con una negativa. Ese otro tema después tendrá que esperar. En otro momento. Y Laura, eso funciona. Y eso que pareciera como, bueno, una especie de gran clic, ¿no? De verla de repente. ¿Cómo te pasó a vos? ¿Cómo dijiste hay que ir por acá?
Qué buena pregunta. Primero te diría, fue una búsqueda permanente de cosas distintas, de lo no hecho, del terreno vacante. Siempre le escape a, pongo una consultora y hago informes con lo que yo quiero decir y doy charlas, que ese es el modelo, ponele las consultoras de Buenos Aires, vos las ves, todas tienen el mismo formato. Nunca me interesó hacer eso, siempre me interesó buscar lo distinto, ahí hay un primer elemento. Y después fue surgiendo, al ver de primera mano en las entidades problemas y ver esta lógica testimonial totalmente ineficaz, inconducente, y empezar a intervenir en esas discusiones y poner en valor la inteligencia colectiva y llegar a propuestas inteligentes y lograr resultados. Bueno, eso fue todo parte de un proceso de años. Esto no es 100 metros llanos, esto es maratón, esto es de mucho tiempo. Las entidades empresarias tienen sus tiempos diferentes, son procesos. Hay una resistencia muy, muy grande. Yo primero pensaba que era algo atávico que los llevaba a incluso ver resultados con un rol propositivo y después volvés a ser testimonial y a llevar propuestas que tienen el no garantizado, a llevar solo problemas. Yo decía, che, ¿qué es lo atávico que hace volver? Después empiezo a entender que es una cuestión concreta de intereses, porque yo empiezo a preguntarme por qué el empresario, Sí. que en su rol como empresario está dispuesto a negociar con alguien que tal vez detesta y jamás se le ocurriría intentar convencerlo, ganar una discusión, va a una negociación en el terreno de los intereses, pero después se pone el traje de dirigente empresario y va con la lógica de le dijimos al gobierno todo lo que queríamos decir, te aplauden todo y te vuelves sin nada. Y entendí que en la negociación como empresario está solo, focalizado en lo que tiene que resolver, y como dirigente tenés a otra gente que te aplaude por ir a decirle en la cara lo que quiere decirle y te puede criticar si no lo haces o te puede criticar si ve doble discurso. Y ahí empecé a entender y a plantear no, lleva tus banderas y tus convicciones, explicítalas para que nadie crea que las estás bajando, pero no lo pongas como argumentación. Como argumentación vamos al terreno de los intereses porque tenemos que lograr resultados. Entonces eso fue todo un proceso. El año pasado, como te decía, cayeron algunas fichas cuando logramos cambios en el Congreso. Eso aceleró algunos procesos. ¿Qué lograron? Que el gobierno diera marcha atrás con el 15% de derechos de exportación a las manufacturas industriales en la primera versión de la Ley de Bases en enero del año pasado. Había mucho planteo testimonial en los plenarios de comisiones con entidades, incluso nacionales, diciendo no me cobre derecho de exportación porque es un mal impuesto. Y del otro lado el gobierno nacional diciendo sí, ya sé que es un mal impuesto, te lo cobro porque necesito cobrar y porque te subí el dólar de 350, 800 para que lo puedas pagar. Nosotros fuimos a argumentar, no, le vengo a comunicar, a contar y documentado y puesto en un documento que usted, gobierno nacional, dentro de 6 meses va a tener un problema porque hoy cree que va a tener 2.700 millones de dólares que no va a tener. Le muestro por qué no lo va a tener con un gemelo digital, le muestro por qué estas exportaciones no son viables y le vengo a dar una alternativa de dónde sacar los 2.700 millones de dólares para que usted no tenga ese problema. Y efectivamente eso contribuyó a que eso se sacara del proyecto. Después, en abril del año pasado, reforma laboral, el gobierno nacional le pide al radicalismo llevar la propuesta para incluirla en la ley de bases y dejaba, en lugar de derogar, un conjunto de indemnizaciones agravadas que los laboralistas llaman multas, pero que nosotros explicamos que no son multas, porque la lógica era, ¿cómo vamos a sacar multas para el empleador que emplea en negro en nombre del empleo en blanco? Tienen que estar las multas. Nosotros dijimos, che, no son multas, son una distorsión del sistema indemnizatorio que perjudica a las pymes. Cuanto más chicas sean y más trabajo intensivo sean, más pasivos contingentes acumulan y después no valen nada. Y el argumento terminó sirviendo para que hoy esas indemnizaciones agravadas estén derogadas. Y después fuimos al Senado de la Nación, de nuevo con Gustavo del Boca, y en lugar de plantear que no estaban de acuerdo con el RIGI, era cómo mejorar el RIGI, dado que entiendo lo que vos querés hacer, gobierno nacional, pero te vengo a traer algunos problemas que le generaría a la industria y te vengo a traer las soluciones. Y eso efectivamente fue adoptado. Eso facilitó mostrar que esto no es una abstracción, sino que en definitiva permite lograr resultados concretos y llevar desde el sector privado propuestas al sector público. Sí, es como que uno
ve que es la oportunidad, ¿no? Porque más allá de que esto resulte o no resulte, pero un Sturzenegger que busca desregular, que buscas sacar burocracia e intermediación, que es de lo que se queja tanto el empresario argentino, pues sí, bueno, es el momento para lograr algo. Efectivamente, es el momento porque hay consenso en que tiene que haber cambios. Por ejemplo, hay consenso en que tiene que haber una reforma laboral, el gobierno está convencido, gran parte de la oposición también, el empresariado también. Lo que pasa es que no podemos dejar que reforma laboral sea un título y después en concreto qué, porque hay que hacer artículos concretos. Entonces ahí sí estamos trabajando desde el sector privado para identificar cada uno de los problemas concretos con la lógica de si va a pasar el tren de la reforma laboral y nosotros nos quedamos con todos estos problemas, y sí, nos merecemos fundirnos. Trabajemos para que cuando pase ese tren que va a pasar, se lleve todos estos problemas. Aparece exceso de cantidad de delegados gremiales, indemnizaciones por incapacidad planteadas en demandas 2 días antes de que el trabajador se jubile. Hay problemas de incapacidades por una definición de incapacidades en lugar de precisa por rangos. Entonces hay un baremo, se llama, de un decreto que dice, mira, che, si tenés esta lesión, te corresponde incapacidad entre 5 y 40%. Claro. Te determinan 20, salí a buscar los otros 20 con un litigio. Vos decís, che, ¿y quién hizo este baremo tan mal? La ley de riesgo de trabajo establece un comité consultivo, no de características técnicas, sino de características corporativas. Están los sindicatos, la UIC, etcétera, etcétera, la UIA. ¿Cómo se resuelven las disidencias en un comité corporativo? ¿Cuánto decís vos? ¿5? ¿Cuánto decís? ¿40? Resuelto. Ni siquiera. Eso sería mejor. Ni siquiera. Entre 5 y 40. Y dejás toda la discrecionalidad para que después se dirima en los tribunales. Entonces nosotros estamos planteando, reformemos ese decreto para poner en los rangos el valor medio transitoriamente, pero reformemos la ley para que ese comité sea técnico y tenga una cláusula transitoria que diga en los próximos 12 meses tiene que hacer el baremo definitivo. Y además de eso, va mejorando con el tiempo los tratamientos y una lesión determinada que tal vez te generaba una incapacidad del 50%, 10, 15 años después, tal vez te genera la mitad de eso o tal vez nada porque es recuperable. Bueno, el baremo tiene que dar cuenta de eso. Fíjate que este fin de semana en los medios salían cuestiones de Córdoba, de los comités, pero la cuestión de fondo es si hay tanta discrecionalidad en definir cuál es tu incapacidad por una lesión determinada, es porque hay algún texto que o está faltando y hay un vacío legal, o está mal redactado, como esto que te decía del baremo, o está redactado de una manera que admite distintas interpretaciones. Trabajemos en la cuestión de fondo y ahí está el sentido de oportunidad que decías. En otro contexto era cómo lidiamos con esta normativa, cómo convencemos al Tribunal Superior de Justicia que cambie los criterios, etcétera, etcétera. Ahora no, pará. Si va a haber una reforma laboral, vayamos a las soluciones de fondo. Y con el gran tema de la litigiosidad, una cuestión súper interesante. Está la discusión de la alta litigiosidad. Con algoritmos y con algoritmos de inteligencia artificial, estamos leyendo de manera automatizada fallos del fuero laboral, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, para determinar qué artículos de qué leyes y qué artículos de qué decretos son los que están generando litigiosidad, para tirar del hilo y decir, che, este es el texto que hay que modificar porque está faltando, porque está mal escrito o porque está escrito de una manera ambigua. Eso sí va a cambiar el problema de fondo. ¿Vos crees de verdad, si yo te preguntara del 1 al 10, cuál es tu grado de convicción de que esta vez esas reformas estructurales que venimos escuchando hace décadas que hay que hacer en la Argentina van a salir? 10. Y te diría a lo Gramsci, más que optimista de la razón, optimista de la voluntad. Creo que podemos hacerlo, por eso, además, con una sensación de urgencia de que estamos corriendo contra el tiempo, ampliando incluso los ámbitos donde estamos discutiendo este tipo de cosas. Todo lo que hago en los distintos ámbitos, con Economic Trends en la Cámara de Metalúrgicos, en la Cámara de Autotransporte de Cargas, con el Instituto de Economía Política, en distintos ámbitos, todo lo que hacemos va para un documento, nada queda en la oralidad, que es difusa, que todo el mundo sigue repitiendo las mismas cosas, escuchando a sí mismo. Vamos a ponerlo en documento para poder discutirlo y poder mejorarlo. Cada reforma en un documento para poner foco y lo discutamos en todos los ámbitos posibles. Dentro de unos días va a haber novedades
en esto de abrir el juego para discutirlo con distintas entidades, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional. Y también la lógica de trabajemos con la política, porque, por ejemplo, si el gobierno nacional cree que tiene que esperar para ciertas reformas hasta que tenga mayorías en el Congreso, por miedo a que por pegarle a él le tiren abajo la reforma, acordemos la reforma y que la presenten otros espacios políticos. El gobierno ya lo hizo con la reforma laboral, con el radicalismo. Va el radicalismo a Casa Rosada, le lleva aquella reforma laboral el año pasado. Era básicamente lo mismo que el DNU 70, pero lo recibió el gobierno diciendo qué interesante, pongamos esto en discusión. Bueno, hagamos lo mismo. De cualquier manera, además, mientras venimos con todo esto, se han ido acortando los tiempos, porque en definitiva la elección es dentro de poco más de 3 meses, terminemos de trabajar en todos los sectores empresarios con estas reformas, logremos los consensos, y si el gobierno decide entonces que apenas haya recambio el 10 de diciembre, bueno, apostemos a que haya sesiones extraordinarias en enero y vamos con todo a lograr consenso con todo esto. Algunas cosas ya las he llevado al Congreso para testear a los diputados de extracción sindical. Por ejemplo, la reforma de la 23.551 por la cantidad de delegados gremiales. ¿Y? Tenemos tan buena argumentación que es muy difícil criticarlo. Concretísimo, la ley 23.551 que establece la cantidad de delegados gremiales se sancionó en 1988. Los trabajadores no tenían en su gran mayoría ni siquiera teléfono fijo en la casa. ¿Cómo haces con la representación gremial para estar en contacto con los trabajadores? En la empresa, en la fábrica, con muchos delegados porque era cara a cara. Quedó en la historia eso, Laura, no hacen falta tantos delegados gremiales, con lo cual el planteo es, sin bajar la calidad de la representación gremial, bajemos drásticamente la cantidad de delegados gremiales, porque baja drásticamente el costo de las empresas, y tanto más cuanto más chica sea la empresa. Claro. Por ejemplo, una empresa con 10 trabajadores, que tiene en 2 turnos, la 23.551 dice tiene que tener 2 delegados gremiales, uno por cada turno. 2 sobre 10 es el 20%. 20% de costo laboral adicional. Si es muy mano de obra intensiva, suponete 60% de mano de obra en los costos, tenés 12% más de costo solo por los delegados gremiales. Solo por los delegados gremiales. Se queda fuera del mercado. ¿Sabés cuál fue la argumentación de un importante diputado de extracción sindical? ¿Cuál? Bueno, Utrera, pero algunos delegados gremiales trabajan. Y la respuesta es, en la industria no podés tener una máquina asignada a alguien que a veces trabaja y a veces no. Tenés que tener cubierto siempre, y por lo tanto los delegados gremiales no te sobran en términos de costos. Con lo cual, esa es una reforma de altísimo impacto que cuando nosotros vamos al gobierno, con esto que te contaba, Secretaría de Trabajo, es, che, ¿qué tienen ustedes para delegados gremiales? Nada, bueno, listo, acá tenemos una reforma. Artículo 45, 23.551, cambiar este párrafo. Esa es la reforma con un impacto enorme, concretísima. Más allá de la tarea fina de trinchera de detectar las necesidades de cambio y propositivamente redactarlas y llevarlas, me da la sensación de que hay una cosa más trascendente ahí, que es la participación del interior. Porque siempre esto viene de la mano de las federaciones, las confederaciones, todo con sede en Buenos Aires, como si el interior no tuviera masa crítica ni masa gris. Bueno, históricamente había una idea en Buenos Aires y acá en las provincias de, los temas nacionales se tienen que ocupar la entidad nacional. La huella madre, una cosa así. Y de acá hay que ir con la entidad provincial a su entidad madre. Y eso empezó a cambiar bastante, primero en algo que ocurrió en 2018, con alguna decisión que desde la Cámara de Metalurgia de Córdoba logramos dar vuelta en épocas de Duhovne con esta misma metodología, mucho el año pasado, y hace 2 semanas en una empresa industrial nacional muy, muy importante, me llama para decir, che, explícame cómo es esto, porque nosotros no estamos logrando diálogo con el gobierno. Después que entienden esta lógica, dice, che, ¿y por qué lo están haciendo ustedes desde una cámara sectorial, por ejemplo, la Cámara de Metalúrgicos, y de Córdoba? ¿Por qué no lo están haciendo las entidades nacionales? En el caso de metalúrgicos es ADIMRA. Estamos ocupando un lugar que está vacío. Nosotros estamos llevando una lógica. La ficha. Siguen con una lógica más testimonial que propositiva. Lo hablé antes de ir al Senado por el RIGI con el presidente de ADIMRA. Pero el planteo es,
no es que nosotros nos querramos cortar solos. Es más, estamos de acuerdo con abrir el juego y poner todos los documentos en discusión, y con la ADIMRA y con la UIA y en todos los ámbitos, y en buena hora que eso ocurra, porque además algo muy, muy importante. Vuelvo a Gustavo del Boca porque es el caso de esto que estoy contando. ¿Qué querés, Gustavo? ¿Bañarte en bronce o que las cosas ocurran? Que las cosas ocurran. Listo, hay que abrir el juego con quien sea. Y ahora, si hay que bañar en bronce a otro, lo hagamos. Tenemos mucho empresariado que le gusta el broncismo. Que lo busque por otro lado. O que lo busque de una manera genuina diciendo, che, yo contribuí a que esto efectivamente ocurra. Pero es muy importante esto, Laura, porque esto implica, che, tenemos que aplaudir a otro por una idea nuestra. Si eso es necesario para que las cosas ocurran, estamos dispuestos a aplaudir a otro y decir, che, qué buena idea, te apoyamos. Esto no es para bañarse en bronce, sino para lograr resultados. Y que en todo caso, el reconocimiento genuino ocurra por decir, mira, lograste impulsar una agenda que generó cambios. ¿Te escucha este gobierno más allá de ser del interior, de una Cámara del Interior? ¿Escuchan? De nuevo, si va con lógica testimonial, no. Si va con lógica propositiva, sí. Y la lógica propositiva es justamente eso. Independientemente de la ideología y de los intereses políticos, es si vos le llevas algo que está en su lógica, que a él le sirve, tenés las puertas abiertas, te diría, casi con cualquier gobierno. Nombraste un montón de sectores, no está el campo ahí. Digo esto porque el tema de las retenciones es el ejemplo que aplica ideal para lo que vos decís. El gobierno dice, yo sé que es un mal impuesto, pero las necesito. El campo dice, sacámela sí o sí, me lo prometiste. Y ahí estamos. Soy un bicho de ciudad, de la ciudad de Córdoba. Y vos te pones a pensar y decís, che, ¿por qué no estás trabajando con el campo? Y bueno, porque acá en Córdoba, en la ciudad, por supuesto hacemos otras cosas, también en otras provincias, pero creo que hay un sesgo ahí simplemente fortuito. Creo que el campo también tiene que adoptar esta lógica de pensemos inteligentemente, sin dejar de lado nuestras banderas, eso lo defiende siempre. Para negociar con un gobierno, vamos al terreno de los intereses comunes. Yo necesito bajar retenciones. Vos tenés que cuidar el resultado fiscal. Bueno, hasta que no encontremos una manera de decir, mira, che, te traigo algo que te facilita, porque a fin de cuentas vos también estás convencido que hay que bajar impuestos. Acá pasa algo muy interesante. Muchos sectores que dicen, le tenemos que ir a decir al gobierno que hay que bajar los impuestos. ¿A quién? ¿A un anarcocapitalista como Milei que cree que el Estado no tiene que existir y por lo tanto no tienen que existir los impuestos? ¿Al que cree que los impuestos son un robo? Es absurdo, no tenés que convencerlo. En todo caso, le tenés que llevar propuestas de cómo eso que él también quiere hacer es posible en un contexto de restricciones fiscales. Es más, en algún momento lo vamos a tener que frenar a alguien que cree que tiene que desaparecer el Estado y con él se tiene que llevar los impuestos. No hay que convencerlo de eso. Hay que llevar argumentos y propuestas concretas de cómo logramos cuadrar esos intereses. Tenemos que entender desde el sector privado cuál es la lógica del que está gobernando, nos guste o no. En todo caso, para eso están los ámbitos donde vos defendés tus convicciones, donde planteás que el gobierno esté equivocado, o lo que fuere, pero al momento de buscar resultados o encontrás esa intersección de intereses o no vas a lograr absolutamente nada. Fíjate que no es la ética de la convicción de Max Weber, de los políticos, es una disyuntiva. Yo actúo de acuerdo a mis convicciones o tengo que actuar de acuerdo a mi responsabilidad. Frondizi diciendo, bueno, lo que escribí en Petróleo y Política, está bien, ahora tengo la responsabilidad. En este caso, no hay una disyuntiva en el fondo, porque es, seguí manteniendo tus convicciones bien en alto, todo lo alto que quieras, pero no lo uses como argumento con alguien que no cree en eso y que tiene otras convicciones. No discutamos convicciones, discutamos en la intersección de intereses comunes. Además, nos pongamos de acuerdo. ¿Queremos tratar de ganar una discusión con el presidente o queremos lograr resultados? Claro, queremos lograr resultados. Listo, dejemos las discusiones para otros ámbitos. Gastón, te propongo una pausa. Estamos aquí en el ciclo Gente Picante conversando con Gastón Utrera, licenciado en Economía, doctor en Economía, apasionado de la economía, como habrán visto ustedes. Ya volvemos. Seguimos aquí en Radio Mitre, en nuestras redes, en Instagram, en Spotify, en YouTube, todo el ciclo Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante.
Acompaña a Gente Picante, Casalta. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos el ciclo de Gente Picante. Estamos conversando con el economista Gastón Utrera, cordobés. Conoce al detalle todos los sectores productivos de Córdoba, de la macro, de la micro. Este año había mucha expectativa, Gastón, de que la micro pudiera reactivarse después de un gran ordenamiento duro en términos sociales, económicos, políticos en el 2024. Ahí estamos, expectantes, ¿no? ¿Puede salir bien esta vez? Creo que sí, creo que puede salir bien. Hay un cambio en la forma de pensar de la sociedad a ciertos temas económicos, pero fundamentalmente te diría que soy optimista de la voluntad más que de la razón. Creo que efectivamente, con todo lo que hemos estado hablando, de algunas cosas que hablamos fuera de micrófono, de cómo vienen avanzando estos procesos, creo que estamos en condiciones desde muchos sectores de actividad de incidir en las reformas que vienen, en la reforma laboral, en la reforma tributaria, y que todo eso permita que tenga sentido la actividad económica en Argentina y que termine de acomodarse la microeconomía a todos estos movimientos de la macro y de las políticas públicas. Estamos en el momento, Laura, en que todos los precios relativos se están moviendo, primero porque salimos del desastre en el que veníamos hasta diciembre de 2023 y la inflación alta de los primeros meses de este gobierno y el acomodamiento del tipo de cambio real, más los cambios de precios relativos por apertura de la economía en distintos sectores, por cambios tributarios, las propias reformas que estamos planteando y que van a ser buenas para Argentina, van a mover también el contexto para la microeconomía, con lo cual la microeconomía va a estar durante bastante tiempo todavía en movimiento y requiriendo mucha atención de los empresarios. Los empresarios están ahora en el desafío de cómo tomo decisiones en contexto de estabilidad. Uh-huh. Porque en contexto de una economía totalmente revuelta, distorsionada, ¿para qué me voy a preocupar por ganar 1% de productividad si distraído después de una devaluación puedo perder la mitad del capital? Tiene sentido otro tipo de decisiones. Ahora, cuando viene la estabilidad, empieza el momento de decir, no, cada punto porcentual que consigamos de productividad es clave para la competitividad. Cambia mucho la agenda de decisiones empresariales. Pero da la sensación de que hay una extrema tensión entre un dólar bajo, un gobierno que dice acomódate y baja costos por otro lado. Tenemos que bajar los costos de la economía, los costos en dólares de la economía, porque somos caros, y no te tocó el dólar. Y estamos todos como esperando, porque están los economistas que te lo dicen, y tanta experiencia previa nuestra, después de las elecciones algo con el dólar pasa. Y si fuera por eso, si fuera que devaluando arreglamos los problemas, seríamos campeones del mundo. Exactamente. ¿Puede pasar esta vez que sin devaluar arreglemos la macro y la micro? Sí. Y la forma de pensarlo es la siguiente. Cuando un economista está hablando de atraso cambiario en el contexto actual, aunque no esté dicho, está implícitamente el supuesto de que seguimos en la economía distorsionada con la que venimos desde hace décadas, donde te decía, no tiene sentido ganar un punto de productividad, tiene sentido decisiones financieras y defensivas frente a una devaluación, cómo estoquearse, qué hacer con los flujos financieros, etcétera, etcétera. Y en ese contexto necesitas dólar alto porque sos poco productivo y cuando baja el dólar no te queda otra que subirlo. Pero el gobierno está diciendo, no estamos más en ese escenario. El escenario que yo te prometo es el de estabilidad, y en el de estabilidad ya no te tenés que preocupar cómo te estoqueas ante una devaluación. Ahora te tenés que preocupar por lo tuyo, con lo cual ya el concepto de atraso cambiario ya no es aplicable. Con este dólar que tenemos, pues si no volvemos a lo mismo, a lo anterior, ¿cómo hacemos para que la economía
funcione eficientemente, y ahí está aquella intersección de intereses comunes. Trabajemos para bajar lo más rápido posible lo que los industriales llaman portones afuera. Toda la reforma laboral, toda la reforma tributaria, toda la desregulación que haga falta para que todo funcione mejor, y después viene toda la tarea de trabajar portones adentro. No porque antes no hayan sabido cómo ser productivos, porque antes las decisiones estaban en el otro contexto, en el contexto adecuado. Ahora, por ejemplo, en algunos sectores industriales empieza el planteo que estamos trabajando con tecnología dura, con gemelos digitales, con modelos matemáticos, es cómo hacemos para ganar productividad. Tenemos que ir a productos seriados para tener mucho volumen y bajar costos, o tenemos que tener productos diferenciados para no competir por precio, competir de otra manera, pero tenemos que ver cómo hacemos eficiente una planta que puede tener distintos planes de producción y tener distintas holguras, distintos tiempos muertos. O sea, ¿qué hacemos con las inversiones de equipamiento? ¿Cuánta tecnología ponemos? ¿Cómo juega tecnología versus empleo? Empiezan discusiones muy importantes, que por eso el planteo es: olvídense del atraso cambiario, olvídense del esquema anterior, nos concentremos en lo que viene. Porque si este programa económico es exitoso, el dólar, Laura, va a ser bajo. El dólar alto lo tenés cuando fracasás económicamente. Cuando te va bien económicamente, el dólar es bajo. Entonces, desde el año pasado vengo planteando, olvídense en aquel momento, te acuerdas el crawling peg, olvídense de eso. Además, lo más probable es que cuando liberen el tipo de cambio no suba, eventualmente baje. ¿Qué pasó cuando abrió el tipo de cambio? Cuando levantaron el cepo, ese fin de semana había economistas diciendo, ¿vieron? Ahora se va el dólar. No se fue a ningún lado, y el planteo era, no te prepares para que el dólar salte y acomode todas las cosas. Prepárate para que el dólar sea bajo y vamos a fondo con estas agendas. Después, si el dólar es más alto, mejor. Pero no te quedes esperando un dólar alto, porque lo más probable es que no ocurra. Y si ocurre es porque fracasó el programa económico y volvemos a la historia de la que queríamos salir. Es una discusión muy importante esta, Laura. Sí. Y tenés una presidenta que dice vamos a volver, ¿no? Que desde el balcón habla y dice nosotros volvemos, extrañamos aquella familia que salía de vacaciones, que se compraba el autito, que se compraba la casa, ¿no? Como si el modelo económico que teníamos hasta el 2023 hubiera funcionado. Sí, hacia adelante creo que vamos a necesitar que espacios políticos que generan incertidumbre, el efecto agosto de 2019, que eso bajen su participación electoral y que no desaparezcan sectores más de centro para el día que la sociedad no quiera tener más a Milei y quiera otra cosa, pero no quiera volver atrás con esto. Por eso, varias de las cosas que están ocurriendo en la política son preocupantes, más allá de preferencias individuales, si miramos la economía y las posibilidades de desarrollo a futuro. Las dos cosas son importantes. Que baje intensidad política y capacidad electoral el sector que nos llevaría para atrás, y que queden alternativas para seguir hacia adelante, y no con una sola alternativa que puede ser la única hoy para lograr las reformas, pero que hacia adelante podemos querer otras cosas. ¿Trabajaste alguna vez para el Estado, para el sector público? No, deliberadamente, porque si yo voy al sector público, rompo todo esto que estoy haciendo en el sector privado. Porque no es que yo diga, no, con la política no quiero nada. En el fondo, Laura, hago política por otros medios, pero tengo que estar siempre del mismo lado. Desde el sector privado, llevando propuestas de políticas públicas. Porque si yo trabajo para algún espacio político, para algún gobierno, después se me van a cerrar puertas, y para hacer todo esto necesitas todas las puertas abiertas. Yo tengo que poder sentarme junto con el sector privado, con cualquier gobierno nacional, con cualquier gobierno provincial, para discutir en el terreno de las ideas y de la intersección de intereses. Trabajás con el sector salud, transporte, industria, metalúrgico, inmobiliarios, agrícola, inmobiliario. ¿Cuál te gusta más? No, todos, no podría decir acá. No, mirá, es apasionante porque, entre otras cosas, todos creen que las actividades de los otros son fáciles. Todos ven el negocio. ¿En serio? Todos. Y cuando vos te metes te das cuenta que todas las actividades son extremadamente complejas, requieren mucho expertise. Por eso hay gente de tantos años, de tanto oficio, y todas las actividades tienen su complejidad,
y este tipo de actividad que yo desempeño te hace estar en contacto con toda esa diversidad. Lo que más me apasiona es esa diversidad de sectores donde además, Laura, aprendes de gente extremadamente inteligente. Yo valoro mucho la inteligencia ajena y te puedo garantizar que en estos espacios, nosotros llamamos foro de análisis económico, en la salud, en la construcción, tenés ideas geniales de personas que son realmente muy inteligentes, que no tienen por qué saber de políticas públicas, que saben mucho de su sector, pero que puestas en una mecánica adecuada, aparecen ideas geniales, y eso es apasionante, eso es muy, muy estimulante intelectualmente y humanamente. La verdad es fabuloso. Eso, te diría, es una de las cosas que más me gustan de esta actividad en sectores tan diversos. Si no hubiera sido economista, ¿qué crees que hubiera sido? Pues podría haber sido muchas cosas distintas porque tengo intereses muy, muy amplios. A ver. Me apasiona la literatura, me gusta mucho la historia, la filosofía. Creo que podría haber sido muchas cosas distintas. Estoy trabajando mucho en la intersección de la economía y el derecho y me parece apasionante esa intersección porque hay cosas muy interesantes del derecho. Así que creo que podría haber sido muchas cosas distintas, sí. ¿Cómo te cuidas? ¿Haces deporte? Tuve épocas de trotar todos los días, hasta bajo la lluvia, me sentía Rocky. Eso funciona tenés ganas de salir para que no se corte, pero el problema es que el día que se corta, me cuesta mucho después volver, nunca es el momento adecuado para volver. Yo a los 35 años tuve una pancreatitis gravísima, que como consecuencia, primero me salvé contra varias probabilidades en contra, pero una de las consecuencias tardías me generó diabetes varios años después. Entonces tengo que cuidar, tengo sensores y lo que sí he trabajado, y el cuidado viene por ahí con la alimentación. Descubrí antes incluso de que aparecieran muchos libros que andan dando vuelta, la forma de alimentarte para mantener la glucemia de una persona sana, por ejemplo, comiendo los hidratos después de las proteínas, cosa que descubrí de manera fortuita, me puse a investigar y tiempo después empezó a aparecer la evidencia de que eso ocurría. Entonces eso me hizo estabilizar la glucemia. Ahí sí tengo mucha disciplina en no haciendo dieta, sino en cómo administrar. Mira, ¿insulino dependiente? No, pero probablemente hubiera ido hacia allá por cómo quedó mi páncreas. Y el broche de oro para eso, porque ya lo tengo medido, estabiliza la glucemia de una manera increíble. El deporte, en las épocas en que trotaba todos los días, era impresionante cómo se estabilizaba la glucemia. Así que en cualquier momento volvés. ¿Hay algo que no tenés medido, Gastón? Bueno, mi esposa... Digo, porque medís todo. Mi esposa me carga que no tengo la más remota idea de cuánto pagamos de despensas, de PEC, de cuánto cuestan las cosas en el súper. Así que te diría... ¿Un economista que no sabe cuánto vale un kilo de pan? Claro, pero yo le digo a mi esposa... La gente no me pregunta cuánto vale el kilo de pan. Bueno, ahora me lo está. ¿Sí? Pero el foco es otro. En general, yo le presto mucha atención a las cosas que me interesan, que me apasionan. Y cuestiones como esa, doméstica, no. Así que hay un montón de cosas. Así que no solo no tengo medidas, sino que me pondrías en aprietos si me preguntaras. Si te preguntara. Sí, o sea, sí. Si vos quisieras ser político, por lo menos cuánto vale el colectivo, debieras saberlo. Bueno, gracias. En buena hora que te decía que hago política por otros medios y por estos medios nadie me pregunta esas cosas y no quedo mal si no lo sé. Vamos a escuchar el mensaje de alguien que te quiere mucho. Bueno, ¿qué puedo decir de mi papá? Es mi ejemplo a seguir, es la persona que más admiro. Más allá de su inteligencia, que es de otro mundo, tiene una cabeza que la verdad yo no la entiendo. Lo admiro muchísimo por la forma que tiene de ver la vida. Es la persona más positiva que conozco. Siempre va para adelante, nunca tiene un mal día. Es feliz desde que se levanta hasta que se acuesta. Disfruta muchísimo de todo lo que hace y siempre pone lo mejor de él para todo. Particularmente para mí es un compañero incondicional, un apoyo gigante. Es la persona más empática que conozco, siempre pone a la gente que quiere y a todo el mundo por delante, siempre va a hacer lo que tenga a su alcance para poder ayudar al resto. Para mí es increíble, no tengo más que
cosas buenas para decir de él. Ahí está, Agustina. No te puedo creer. Es más, creí que ni sabían que estaba acá. Sí, Hermoso sí sabían. mensaje. Sí. La Positivo. amo con locura, pero además de eso, la admiro. Bueno, puede hacer un mensaje como ese. Estoy absolutamente emocionado y te digo, no lo esperaba. Positivo, feliz desde la mañana a la noche. ¿Así te definís vos también? Sí. Y tengo una postura muy estoica frente a la vida. ¿Por qué? Incluso antes de leer a los estoicos, yo me di cuenta que ya era estoico, de las cosas que me ocurren no las puedo manejar, lo que yo hago con eso sí, y eso lo hemos compartido mucho además con Agus y con Marina, mi esposa, cuando hemos pasado un momento difícil, por ejemplo mi enfermedad, ni un solo segundo a por qué me pasó esto. Toda la concentración en cómo salimos de esto y cómo lo pasamos bien en el interín. Eso forma parte de algo que creo que siempre tuve y que además me esfuerzo por tener. Y bueno, me alegro que alguien como Agus lo note y lo siente. Pero no solamente Agustina, Marina también. Entre las virtudes que más destaco de Gastón es ser empático, siempre tiene la palabra justa, sabe levantar el ánimo, sabe qué decir, en qué momento, es muy muy bueno, cero egoísta, siempre prioriza a los demás, es muy optimista, nunca se queja, esa es una de las virtudes que más admiro. Ha pasado cosas duras en su vida y jamás se queja por nada. Es súper apasionado en su trabajo, muy creativo, muy inteligente y como familia, en la familia, súper demostrativo y cariñoso con Agus, mi hija, y conmigo. Siempre estamos primero, siempre nos mima. Así que, bueno, todas cosas positivas y lindas, lo que puedo decir. Ahí está. Bueno, qué lindo que digan eso de vos. Hermoso. Positivo, empático. Hermoso, no sé qué decir. Me dejaste y ellas me dejaron absolutamente sin... ¿Sos feliz? Sin palabras, sí, absolutamente. ¿Qué pensás? ¿Cómo te imaginas en 20 años? Haciendo las cosas que me gustan, haciendo cosas con entusiasmo, haciendo cosas que hoy no imagino que voy a estar haciendo. Seguro que no voy a estar haciendo lo mismo como hace 20 años no me imaginaba todo esto que hemos estado charlando. Había cierta intuición de qué cosas quería hacer, pero por supuesto fue todo un descubrimiento. Yo creo mucho en aquel discurso de Steve Jobs de vas tomando decisiones con intuición y el tiempo te hace unir los puntos. Si yo veo todo lo que hice ahora, tiene toda una lógica, pero yo no lo sabía originalmente. Y hacia adelante creo que va a ocurrir lo mismo. Ahí hay una búsqueda de hacer cosas que me resulten interesantes, que me resulten apasionantes, que crea además que agrego valor. Hay una cosa, a mí no me interesa hacer cuestiones que diga, bueno, che, esto lo hago porque es un negocio. Me interesa la intersección entre qué cosas me gustan, me satisfacen, me generan plenitud, qué cosas creo además que aportan, y dónde está bueno la capacidad de generar los recursos para hacer todo esto. En esa intersección trato de estar siempre y por eso sé que voy a estar haciendo cosas interesantes dentro de 20 años, pero no estoy seguro exactamente de qué. ¿A cuántas personas le das trabajo en tus empresas? 10 en Economic Trends, un montón de manera indirecta, porque en realidad yo tengo equipos ampliados en todos lados, yo trabajo con empresarios de primerísimo nivel que forman parte de un equipo, es como si yo tuviera un equipo amplio en cada uno de los sectores, con gente valiosísima y liderando eso, con lo cual es mucha más gente la que está involucrada en todo este proceso de investigación y de inteligencia colectiva. En la universidad, con el Instituto de Economía Política, también movilizo muchas áreas, trabajamos con distintos institutos, hemos hecho muchas cosas con el Instituto de Derecho Privado, con Martín Juárez Ferrer, entonces hay mucha interacción. Entonces, ¿con cuántas personas trabajás? Un montón, enorme. La inteligencia colectiva, como decís vos. Creo muchísimo en eso y efectivamente funciona. Hay un proceso que es interesantísimo. Suponete estás en el Foro de Análisis Económico de la Construcción. Empresarios dedicados a la construcción, que están detrás de licitaciones, de problemas, pero que todas las semanas nos reunimos.
Y se genera un ida y vuelta intelectual tan interesante que surgen cosas geniales y en la mayoría de los casos te costaría decir a quién se le ocurrió. Qué bueno. Gastón, un placer que hayas estado aquí con nosotros en Gente Picante. Un placer enorme, venía con expectativas muy altas de pasarla bien y la superaste totalmente. Muchas Gracias. Gastón Utrera con nosotros, licenciado en Economía, doctor en Economía. Bueno, ya han escuchado todo lo que sabe. Ustedes siguen aquí en Radio Mitre. Recuerden en todas nuestras redes sociales este podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, Gente Picante. Chau.